La cena de esta noche incluyó tacos de carne y pasta, un cambio refrescante de nuestras comidas habituales. ¿No crees? Últimamente, parece que las cenas congeladas se han vuelto un básico en nuestro hogar, y no puedo sacudir la sensación de que es algo injusto, especialmente después de un día cansado. Pero entiendo lo difícil que es para ti con tu fecha de parto acercándose. Tienes razón, no he sido muy útil por aquí. Manejar todo ha sido complicado últimamente, especialmente a medida que avanza tu embarazo. Hemos recurrido a opciones de comidas rápidas más de lo que me gustaría admitir. De verdad, desearía poder hacer más, no solo cocinando sino también con las tareas del hogar. Intentaba aliviar la presión, así que cambié de tema y te pedí si podías recoger el correo por mí. No era mi intención hacerte sentir peor sobre la situación de la cena. Cuando me acerqué a la puerta, escuché un clic repentino. Estaba cerrada por dentro. Confundida y un poco en pánico, me encontré afuera sin mi teléfono en el clima frío. Justo cuando la ansiedad comenzó a asomarse, un extraño amable apareció y me ofreció su ayuda después de escuchar mi predicamento. Reflexionando sobre nuestra vida juntos, atesoro la felicidad que hemos compartido. Hemos estado casados durante 2 años, navegando por la vida con un presupuesto modesto pero contentos con nuestro estilo de vida simple. Nuestra alegría se multiplicó cuando recibimos a nuestro bebé el mes pasado. Traer comida de la deli esta noche fue un pequeño gesto de afecto, especialmente considerando lo desafiante que ha sido para mí la enfermedad matutina, más difícil de lo que anticipamos. El embarazo ha sido un viaje intenso lleno de nuevas experiencias, mucho más demandantes de lo que escuché de otros. Incluso las tareas más simples pueden sentirse abrumadoras, pero tu apoyo incondicional me ha hecho sentir afortunada en comparación con algunas de las historias que he oído. Tu comprensión y ayuda han sido mi ancla durante esta fase única de nuestras vidas, recordándome el vínculo que compartimos y nuestra resiliencia como pareja. Mañana es una ocasión significativa, el 27 grados aniversario de bodas de mis suegros. Han planeado una celebración en su casa, pero me encuentro en un aprieto. La idea de soportar un viaje de 5 horas es desalentadora en este momento. Mi cuerpo ha pasado por tanto recientemente, y expresé suavemente mi deseo de posiblemente omitir esta. Mi esposo señaló que siempre he asistido a reuniones familiares en el pasado y sugirió que esta celebración no debería ser diferente. Siempre he tenido en alta estima a sus padres. Han sido increíblemente solidarios y amables con nosotros, celebrando nuestro embarazo y ayudando con los gastos de nuestra boda. Su generosidad es infinita. Sin embargo, la gravedad de mi enfermedad matutina hace que la idea de participar en su celebración del 50 grados aniversario parezca casi imposible. Mientras mi esposo comprende mi incomodidad, la experiencia física de la enfermedad matutina es algo que él no puede comprender del todo. Parece decidido a que asista, quizás sin darse cuenta de lo agotador que es para mí. Proponer visitar en otra ocasión parecía un compromiso razonable, y esperaba que su madre entendiera la situación. Sin embargo, la expectativa de ir, especialmente porque mi esposo ya les había asegurado que estaríamos allí, me dejó sintiéndome atrapada. Incluso sugirió que minimizara mi enfermedad, lo cual, aunque comprendo su perspectiva, se sintió un poco insensible dado mi actual lucha. La idea del largo viaje, junto con el estrés que podría causar, no era lo ideal para mi embarazo. Aún así, queriendo evitar más conflictos, acepté ir, armada con medicamentos para ayudar con la náusea. La mañana del viaje fue tan desafiante como anticipé, pero los medicamentos proporcionaron algo de alivio. Me preparé para el día que tenía por delante, con la esperanza de poder soportarlo por el bien de la unidad familiar. A medida que nos acercábamos a su casa, las malas condiciones de la carretera no ayudaron a mi náusea. El tiempo de viaje prolongado debido al tráfico del fin de semana solo aumentó mi incomodidad. Una vez que llegamos, hice mi mejor esfuerzo para recomponerme antes de enfrentar a todos. Para mi sorpresa, mi suegra reconoció de inmediato mi situación. Me aseguró que habría estado perfectamente bien que mi esposo viniera solo, considerando mi salud. Su empatía y comprensión, probablemente derivadas de sus propias experiencias, me hicieron cuestionar si mi presencia era realmente necesaria. En ese momento, sentí una mezcla de alivio e irritación, deseando que esta comprensión se hubiera expresado antes. Sin embargo, su preocupación y cálida bienvenida aliviaron el malestar del viaje, recordándome la importancia de la familia y la compasión tácita que a menudo existe entre nosotros. Dado que ya había hecho el viaje, expresar mis quejas a mi esposo en ese punto parecía inútil. Después de todo, el día estaba destinado a celebrar el 50 grados aniversario de sus padres, no a resaltar mi incomodidad. A pesar de mis esfuerzos por permanecer en segundo plano, mantener la compostura durante todo el día se volvió física y mentalmente agotador. Para la noche,
Me sentí completamente exhausta. Sin embargo, me abstuve de descansar en el auto para evitar parecer desatenta con mi esposo, que estaba conduciendo. Su comentario sobre que parecía desinteresada me afectó. No había querido dar la impresión de indiferencia, la fatiga simplemente había hecho mella en mí. El reconocimiento atento de mi suegra sobre nuestra salida tardía solo enfatizó mi deseo de más empatía por parte de mi esposo respecto a mi condición. Navegar el día con enfermedad matutina mientras permanecía en silencio. Había esperado al menos un simple chequeo sobre cómo me sentía durante nuestro viaje de regreso a casa, un gesto que habría significado mucho. En cambio, mis esfuerzos parecieron pasar desapercibidos, mis sentimientos no reconocidos. Sacar a relucir cualquier tema sentía que solo aumentaría las tensiones, especialmente cuando el enfoque parecía centrarse únicamente en cómo me veían los demás en lugar de en mi bienestar. Después de lo que sentí como una charla de él, un pesado silencio cayó sobre nuestro viaje de regreso. La tensión era densa, haciendo que las horas se sintieran aún más largas. Llegamos a casa después de las 9 p.m., ambos indudablemente agotados por los eventos del día. Me hundí en el sofá, luchando por mantener los ojos abiertos. Justo cuando consideré hacer un esfuerzo para cambiarme a mi pijama, mi esposo comentó sobre la falta de cerveza en el refrigerador, insinuando que era mi responsabilidad reabastecerlo. Su solicitud de que saliera a comprar cerveza a esta hora, después de un día lleno de náuseas y agotamiento, se sintió francamente insensible. Este comportamiento contrastaba drásticamente con la amabilidad y consideración que había mostrado al principio de nuestro matrimonio. Sus exigencias y los acontecimientos del día me dejaron sintiéndome no solo físicamente agotada, sino también emocionalmente abandonada, lo que me llevó a reflexionar sobre el cambio en su atención y cuidado hacia mí. Nunca pensé que nos encontraríamos en una situación así. Había estado de mal humor durante nuestro trayecto, y sentí que cualquier negativa de mi parte solo intensificaría su molestia, pero, sinceramente, estaba al límite. La idea de arrastrarme hasta la tienda de conveniencia para comprar cerveza a esa hora, después de un día marcado por las náuseas matutinas, me parecía ridícula, incluso después de expresar repetidamente mi fatiga y el desgaste que había sufrido durante el día. Él desestimó mis preocupaciones, insistiendo en que necesitaba su cerveza antes de terminar su baño, o de lo contrario se enojaría. La mirada severa que me lanzó, llena de expectativa, no dejó espacio para discusión. Una vez que desapareció en el baño, una ola de frustración me invadió, lo que me llevó a expresar mis sentimientos en el sofá, resignada a que esta sería mi última tarea de la noche. Corrí a la tienda, con la esperanza de evitar cualquier conflicto adicional. Al regresar, puse las cervezas en el refrigerador y me dirigí a la cama justo antes de que él terminara su baño. El agotamiento era tan abrumador que me quedé dormida de inmediato, casi colapsando por pura fatiga. Sorprendentemente, sentí un sentido de orgullo por mi capacidad de enfrentar las demandas del día. A la mañana siguiente, mientras él seguía durmiendo, me desperté sintiéndome un poco mejor que el día anterior, aunque las náuseas matutinas aún persistían. Aprovechando un momento de relativa salud, me ocupé de la mayoría de las tareas del hogar, reflexionando sobre cuán más pesadas se sentían cada una de ellas a medida que avanzaba mi embarazo. El compañero comprensivo que una vez conocí parecía haber desaparecido, reemplazado por alguien que parecía más crítico que cariñoso. A pesar de mis esfuerzos por mantenerme al día con todo y evitar sus quejas, el costo emocional y físico era innegable. Ahora, al entrar en el último mes de mi embarazo, la anticipación de conocer a nuestro bebé trae un destello de esperanza y emoción, proporcionando un respiro ante los desafíos que he enfrentado. Este viaje ha sido todo menos fácil, sin embargo, la idea de sostener pronto a nuestro hijo me llena de propósito y alegría, eclipsando los días difíciles que han pasado. Cuando finalmente regresó a casa, la conversación se centró en los planes para la cena, sugiriendo tacos de carne y pasta. Intenté mantener una sensación de normalidad en medio de todo, enfocándome en el futuro y en la llegada inminente de nuestro bebé, un faro de esperanza en medio de las pruebas. Recientemente, había recurrido a servir comidas congeladas de Costco, solo para ser recibida con decepción. Equilibrar el embarazo y las tareas del hogar ha estirado mis capacidades, dejándome poco tiempo para cocinar desde cero. He deseado en silencio que mi esposo me ayude con las tareas para poder ahorrar algo de energía para preparar comidas más frescas. Su frustración por la limitada cocina que lograba hacer solo aumentaba mi estrés. Es desalentador ver que él, pronto a ser padre, muestra poca disposición para compartir las responsabilidades del hogar, lo que me lleva a cuestionar nuestra dinámica futura. Agotada, finalmente hablé.
expresando cuán poco práctico era manejar todo por mi cuenta y cuán injustas se sentían sus expectativas, especialmente con mi fecha de parto acercándose. Sus pasatiempos favoritos, como beber y jugar golf, significan que rara vez está en casa para ayudar. Mi apelación era por comprensión y apoyo, no confrontación. Sorprendentemente, en lugar de la reacción esperada, él se desconectó, enterrándose en su teléfono, una reacción que me desconcertó pero también me alivió al evitar una discusión. Esa noche, la cena fue nuevamente un asunto recalentado, consumida tarde debido a su retraso. Después de la cena, ya bien entrada la noche, me pidió que revisara el correo, una tarea extraña y aparentemente trivial que acepté, con la esperanza de evitar conflictos. Sin embargo, cuando llegué al buzón, lo encontré vacío, una realización que se volvió más escalofriante por el frío invernal y mi vestimenta inadecuada. Cuando intenté reingresar a nuestra casa, descubrí que la puerta inexplicablemente estaba cerrada desde adentro. Mis llamados para que me dejaran entrar no obtuvieron respuesta, lo que me llevó a temer lo peor, que esto fuera algún tipo de castigo por las tensiones anteriores, o tal vez un gesto malintencionado llevado demasiado lejos. Atrapada en la fría noche, vestida solo con pijama, me enfrenté a una situación desesperada. El frío implacable reflejaba el frío en nuestra relación tensa. Atrapada y sola, confronté la dura realidad de nuestra ruptura comunicativa, cuestionando la sostenibilidad de nuestro matrimonio en estas condiciones. Con la intención de hacer solo un viaje rápido al buzón, estaba terriblemente despreparada para el frío helado, vestida demasiado ligera para las temperaturas frías. El frío mordiente hacía que mi cara y mis manos dolieran. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente mientras luchaba por mantenerme caliente. La pánico comenzó a instalarse a medida que mis pensamientos se volvían confusos. Tocaba repetidamente el timbre y llamaba, esperando que mi esposo respondiera. Sin embargo, no hubo nada. Su silencio me dejó preguntándome si esto era una dura represalia por las comidas de conveniencia de las que había estado dependiendo. A medida que el tiempo se estiraba dolorosamente sin ninguna señal de él, mi energía se iba desvaneciendo y el frío comenzaba a penetrar más profundamente en mis huesos. Fue en este momento de desesperación que escuché pasos acercándose. Para mi sorpresa, era un bartender de un establecimiento cercano, alguien que no había encontrado antes, gracias a su horario tardío. Su llegada oportuna se sintió casi como un acto de serendipia mientras me ofrecía su abrigo, un pequeño gesto de amabilidad de un extraño que encendió una chispa de esperanza. A pesar de las circunstancias inusuales, me encontré compartiendo mi experiencia con él, impulsada por una mezcla de desesperación y la necesidad de conexión humana. Agradeciendo su oferta de usar su teléfono, me puse en contacto con mis suegros para organizar un lugar donde quedarme esa noche. El calor de la habitación del hotel era un contraste contundente con el frío que había soportado, y rápidamente caí en un sueño profundo y agotador. La mañana siguiente trajo una escena desconcertante en mi casa. Mis suegros me estaban esperando como resultado de mi llamada nocturna, pero nada podría haberme preparado para ver a mi esposo afuera, vestido inadecuadamente para el frío de la mañana, recibiendo miradas desaprobatorias de sus padres. Fue un giro impactante. No anticipé las expresiones en sus rostros, ni el hecho de que mis suegros reaccionarían tan rápidamente a la noticia de mi situación. Resulta que intervinieron después de que el bartender, cuyo teléfono había tomado prestado para pedir ayuda, compartiera mi situación con ellos. La ironía de todo esto me impactó. El mismo esfuerzo que pretendía responsabilizar a mi esposo por su falta de consideración se volvió en su contra, dejándolo expuesto y vulnerable. Esta intervención inesperada de mis suegros resaltó cuán serias se habían vuelto las cosas y su disposición para intervenir en mi nombre. Era un recordatorio claro de la red de apoyo que tenía, aunque a menudo operaba de maneras sorprendentes. Aunque la experiencia fue angustiante, reveló hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi familia para rectificar las injusticias dentro de nuestro hogar. Después del episodio helado que me obligó a buscar refugio afuera, le conté a mi suegra sobre esa noche y expresé las sospechas que me habían estado carcomiendo. Estas dudas no eran del todo mías, sino que habían sido sembradas por el bartender, quien se había convertido en un aliado inesperado. Él mencionó haber visto a mi esposo en el pueblo con una mujer más joven, una revelación que resonó en mí. Considerando las salidas nocturnas de mi esposo, tomando esto en serio, compartí mis inquietudes con mi suegra, quien no perdió tiempo, armada con una llave de repuesto. Ella y mi suegro confrontaron a mi esposo a la mañana siguiente, y su revisión de su teléfono confirmó mis peores temores, evidencia de una infidelidad. La revelación hizo añicos cualquier compasión que aún pudiera sentir por él, especialmente a la luz de sus acciones anteriores que me habían dejado afuera en el frío. La ironía de verlo temblando en el aire helado no me pasó desapercibida. Su traición,
validada por mis suegros, transformó cualquier lástima que sentía en una determinación férrea. Hasta ese momento, nunca lo había sospechado de infidelidad. Nuestro matrimonio, una vez lleno de confianza y experiencias compartidas, ahora se sentía como un recuerdo distante, especialmente mientras enfrentaba mi embarazo mayormente sola. Cuando lo confronté, no pude evitar hacer un comentario sarcástico sobre él buscando calor con su amante. Observando su evidente angustia, sin importar cuánto durara su incomodidad, palidecía en comparación con la traición que experimenté, mientras luchaba por responder, probablemente congelado tanto en cuerpo como en mente. Declaré firmemente mi intención de divorciarme. Su reacción a mi declaración, aún temblando de frío, reveló su miedo. Si era sobre el divorcio en sí o las ramificaciones financieras no importaba. En ese momento, cualquier preocupación por sus sentimientos se disipó, reemplazada por mi determinación de protegerme a mí misma y a nuestro hijo no nacido. Dejé claro que no solo planeaba divorciarme, sino que también tenía la intención de emprender acciones legales por angustia emocional. La actitud seria de mi suegro dejó a mi esposo sin escapatoria, enfatizando el peso de sus acciones y sus repercusiones. Su deseo de volver al calor de nuestro hogar fue eclipsado por la realidad inminente de lo que le esperaba. Aunque este momento estuvo impregnado de decepción y traición, marcó un cambio decisivo para mí mientras me preparaba para superar el dolor que su egoísmo había causado. Apoyada por mis suegros, decidida a empezar de nuevo, regresé a la casa de mis padres, dejando a mi esposo en el cuidado de sus padres. Ver su condición frágil no hizo mucho por evocar simpatía en mí, dadas sus acciones anteriores. Mis padres me recibieron con los brazos abiertos, ofreciendo su apoyo y un ambiente seguro para criar a mi hijo, por lo cual estoy profundamente agradecida. Me concentré exclusivamente en prepararme para la llegada de mi bebé, pidiéndole a mis suegros que pospusieran cualquier discusión sobre mi esposo hasta después del nacimiento. 4 semanas después de establecerme con mis padres, di la bienvenida a un saludable bebé en el mundo. Sus llantos al entrar en esta vida me hicieron llorar y marcaron el comienzo de mi viaje hacia la maternidad. Durante los siguientes 5 meses, me dediqué a cuidar de mi hijo, adaptándome gradualmente a nuestra nueva vida juntos. Eventualmente, invité a mis suegros a conocer a su nieto, bajo la condición de que mi esposo no los acompañara. Su alegría al sostenerlo fue palpable, aunque matizada por la tristeza de lo que debería haber sido una ocasión más celebratoria en familia. Durante su visita, también abordamos los asuntos urgentes de la pensión alimenticia y el apoyo infantil. Con su asistencia, se examinó en profundidad toda la situación de la infidelidad de mi esposo, lo que resultó en una resolución legal. Él organizó un pago único de pensión alimenticia a través de un préstamo, pero luchó por cumplir con sus sustanciales obligaciones de pensión alimenticia. Notablemente, mis suegros intervinieron para asegurar la seguridad financiera de su nieto, acordando un plan de pago mensual con mi esposo. Las consecuencias de estos eventos dejaron a mi esposo en una situación financiera precaria, dedicando una gran parte de sus ganancias a pagar a sus padres, dejándolo con apenas lo suficiente para mantener su vida. Las repercusiones de su infidelidad también llevaron al final de su relación con la otra mujer, aislándolo aún más. A pesar de la dura realidad que enfrentaba, se sentía como una justicia poética por sus acciones. Ahora, residiendo con mis padres, abrazo los desafíos y alegrías de la maternidad soltera. El apoyo de mi familia ha sido invaluable, facilitando esta transición y haciéndola más gratificante. Mirando hacia el futuro, planeo regresar al trabajo una vez que mi hijo empiece la escuela primaria. Tengo la intención de mantener una relación con mis suegros, programando visitas regulares para preservar la conexión familiar por el bien de mi hijo. Aunque las elecciones de mi esposo llevaron a su propia caída, abrieron inadvertidamente la puerta para un nuevo comienzo para mí y mi hijo. Con este nuevo inicio en el horizonte, estoy decidida a cultivar una vida alegre y plena, apreciando cada momento con mi hijo y confiando en la fuerza y apoyo de mis seres queridos. Gracias por ver. Espero verlos en el próximo video. Mantente inspirado.